gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir estos elementos que me parecen fundamentales. Vivimos en un momento, me parece importante, de la pandemia, en donde tenemos que, ya no es un queremos, sino debemos de modernizarnos y necesitamos hacerlo bien. Entonces, bueno, les voy a compartir toda la introducción de lo que es un contrato electrónico, de lo que es un contrato inteligente, las diferencias y las similitudes que podemos tener y cómo podemos fortalecer la operación de nuestros negocios a partir de estos esquemas, ¿no? Voy primero a plantearles la problemática que todos ustedes conocen. Por supuesto, siempre cuando hablamos de temas digitales, lo primero que referimos es que pues, vamos a ahorrarnos tiempo, ¿no? Tiempo y dinero. Tiempo en papel, dinero en papel, en gestionar, en ir, en llevar, en seguridad jurídica, en complicaciones, en falta de certeza de lo que estamos recibiendo, de falsificaciones incluso de instrumentos públicos, de acreditar pruebas. Siempre esto es un reto, ¿no? Y aunque pues obviamente hemos transitado con lo que tenemos, hay muchas oportunidades, las disposiciones legales existen y es hacia donde queremos ir. A partir de muchos esfuerzos que se han hecho a nivel internacional, los países se han apegado mucho a la ley modelo de comercio electrónico de la ONU, de UNCITRAL, precisamente como una base de homologación entre todos, ¿no? Y para empezar a darle vida a este tema del comercio electrónico y de los medios electrónicos. Esta ley surgió hace ya mucho tiempo. Lo que establece es precisamente esta solución o este planteamiento de atención a la problemática que implica el tener que presentar todo en papel, el tener que validar todo en papel, entonces tener que tener la intervención de muchas personas para poder dar estas validaciones, esta certeza, y es por esto que nace esta ley modelo, ¿no? La ley modelo ya tiene más de 20 años, es una ley ya antigua que, sin embargo, si la analizamos, está escrita, está redactada de una manera que nos permite retomar los principios y adaptarlos a nuestras leyes nacionales, ¿no? Lo que establece la ley modelo básicamente es equiparar el trato que le damos a la información en papel ahora hacia la información electrónica. Parte de principios fundamentales, que son los que ustedes están viendo aquí, que es la no discriminación, es decir, no podemos negar un efecto jurídico a un documento o algún medio simplemente porque esté en un formato electrónico. Y ahorita me refiero no solo a documentos, podemos hablar de cualquier cuestión que esté en un medio digital. El tema de neutralidad tecnológica es fundamental porque establece que toda información que esté en medios digitales puede ser reconocida, no importa la estructura o la herramienta, la tecnología que estemos usando. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos productos tecnológicos para esto, debemos de cuidar que siempre haya esta posibilidad, ¿no? Nuestras leyes deben de ser lo suficientemente abiertas como para poder reconocer cualquier tecnología presente o futura. Y el tema de la equivalencia funcional, por supuesto que es uno de los más importantes, que lo que nos dice es que la comunicación en papel y la comunicación en electrónico tienen exactamente la misma validez, son equivalentes y por lo tanto no puede haber estas discriminaciones. Hay dentro de esta ley algunas disposiciones generales que nos establecen las reglas, digamos, para reconocer cuando se genera un medio digital, cómo reconocer o cómo darle validez cuando enviamos y recibimos estos medios digitales, justo para que tengan o surtan efectos frente a terceros, ¿no? Estas disposiciones fueron tomadas en diversas leyes de los países. Si ustedes analizan, en muchos de nuestros países estas disposiciones ya fueron adaptadas. En México fue el Código de Comercio, pero en prácticamente todos los países de Latinoamérica existen ya estas disposiciones incluidas. Y me refería yo al tema de documentos porque no consideremos que solo un contrato, un documento escrito, físico, es el que puede llevarse electrónico, ¿no? Las leyes lo que hablan es de mensajes de datos, y mensajes de datos lo refiere como cualquier información, cualquier medio en el que conste una información
que sea electrónica, ¿no? Entonces podemos hablar de correos electrónicos, podemos hablar efectivamente de documentos que llevamos a electrónico, podemos hablar de videoconferencias, entrevistas, etcétera. Y esta es la parte que vale la pena, perdón, voy a silenciar el teléfono. Una disculpa. Y esta es la información que debemos de tomar en cuenta. No puede ser. Ya, perdón. Y bueno, lo que establecen las leyes de los países a partir de la ley modelo es que no podemos negar efectos jurídicos, ni validez, ni fuerza a aquella información que esté en una forma electrónica. Y esta es una parte bien importante que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre discuto, yo soy abogada, pero por supuesto siempre discuto con mis colegas, porque me dicen, es que la ley dice que es por escrito. Sí, el que sea por escrito no implica que sea físico, que sea un documento en papel. Y la ley establece específicamente que cuando la información necesite constar por escrito, esto queda satisfecho hablando de un mensaje de datos, hablando de medios digitales, si esta información siempre es accesible para su ulterior consulta. Quisiera que siempre tengamos en cuenta este principio de accesibilidad para ulterior consulta, porque es uno de los que muchas legislaciones retoman para darle este valor. Y también nos dice las disposiciones internacionales que cuando se requiera la firma de una persona, esto se entiende dado cuando hablamos de un medio digital, de un mensaje de datos, si tenemos claridad de la identificación, si podemos vincular a la persona con el mensaje de datos. Por supuesto, en los diferentes países hay maneras de vincular, ¿no? En México nosotros usamos la firma electrónica avanzada y ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero siempre que tengamos este vínculo de la persona con el mensaje de datos, con la firma de la persona, entonces es válido jurídicamente. Es importante que veamos cuál es el alcance. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay muchas soluciones en el mercado donde te dicen, bueno, yo tengo tu garabato, tu firma digital, y tengo una relación de la IP de donde salió el garabato. Eso no es vincularlo con la persona, ¿no? Entonces, esas son las partes que nosotros tenemos que ir considerando, analizando cuando utilizamos una herramienta de medios digitales para asegurarnos que cumple con los principios y que por lo tanto tiene esa fuerza jurídica. Una parte fundamental que yo les decía son estas cuestiones de que siempre la información esté accesible para consulta, ¿no? La ley lo refiere de distinta manera, pero lo que habla es que siempre podemos conservar el mensaje de datos, lo debemos de poder consultar, se debe conservar en el formato en el que se haya generado, enviado, recibido, etcétera, para poder considerar que no ha tenido una modificación en el tiempo este mensaje de datos. Esa es la parte fundamental que debemos de cuidar, que no hay una modificación en el mensaje de datos y que se puede determinar el origen y el destino del mensaje con la fecha y hora en que fue enviado o recibido cuando hablamos de una transacción, ¿no? Cuando este envío de información genera derechos y obligaciones para las partes. Esta parte de integridad está interesante y ahorita la vamos a platicar. Porque ahí es donde hemos tenido que ser creativos en la generación de la información, en cómo va a permanecer, en qué pasa si yo te lo transfiero y tú tienes que endosar el documento, hablando, por ejemplo, de un título de crédito o alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, esas cuestiones las vamos a ver ahora en un momento, pero son parte de lo que tenemos que tener como muy claro, ¿no? Siempre debemos acreditar para darle esa fortaleza jurídica que no hay una modificación en el tiempo del mensaje de datos. Bajo estos elementos, entonces, tenemos fuerza de ley sobre los medios digitales que estemos utilizando, ¿no? Particularmente en México, bueno, pues para nosotros esto se adoptó en el Código de Comercio hace más de 15 años, conserva el principio de mensaje de datos que yo les platicaba y lo que nos dice es que toda información que esté generada, enviada, recibida, archivada, comunicada, ¿no? En medios electrónicos, cualquiera que este sea, que genere derechos y obligaciones para las partes, se entiende como un mensaje de datos en términos del Código de Comercio y por lo tanto puede ser electrónico.
Este es un punto bien interesante porque nosotros en México, por ejemplo, hacemos este vínculo entre el mensaje de datos de código de comercio con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si nosotros consideramos que todos los actos de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito son actos de comercios por definición legal, entonces les aplica, ¿no?, en automático estas disposiciones y por lo tanto pueden ser electrónicos. No necesitamos disposición expresa, aunque da lugar a muchas interpretaciones. Y por eso es que muchas veces los países deciden hacer redacciones precisas para poder llevar la información a este lugar, ¿no? Perdón, estoy jugando con el teléfono aquí. Bueno, entonces, partiendo de esto, la ley igual retoma los principios de la ley de UNCITRAL, nos dice que cuando se exija la forma escrita siempre debe estar contenida en un mensaje que no sea modificable, que sea, la información sea íntegra, que siempre podamos consultarla, que si se requiere la firma de las partes, esta firma debe ser atribuible a las partes. Esto genera un medio probatorio en cualquier procedimiento judicial, administrativo, laboral, el que sea, porque el principio es el mismo, ¿no? Cumple con estos elementos. Un tema interesante que sucede en México y que hay que analizar en cada uno de los distintos países es una regulación secundaria. Lo que el Código de Comercio nos dice para poder garantizar esta inmutabilidad de la información es el cumplimiento de una norma oficial mexicana. En México es la norma oficial 151, que establece el estándar tecnológico bajo la cual se debe de llevar la conservación del mensaje de datos para entender y acreditar que no tiene una modificación en el tiempo. Entonces, y ese es el reto y precisamente por eso lo remarco, porque ahorita esa es una diferencia entre un contrato electrónico per se y un smart contract en términos de un blockchain, por ejemplo, ¿no? Que vamos a platicar ahorita. Bueno, yo les decía que se incluyen regulaciones secundarias y se establecen ciertos principios, parámetros para determinar este envío y recepción de mensaje de datos justo para dar esta fortaleza de comunicación y de certeza, de seguridad de cuándo se lleva a cabo este nacimiento de derechos y obligaciones. Y entonces, bajo la ley, es muy clara, nos establece que cuando el mensaje de datos se entiende enviado, es un acuerdo entre las partes, y esto también es importante recalcar, ¿no? El acuerdo entre las partes siempre prevalece. Si nosotros, nosotros establecimos cuál era el mecanismo bajo el cual nos íbamos a comunicar, y así lo reconocimos en el medio, entonces basta con que cumplamos con este principio para que tenga esta validez. Si decidimos, puede ser directamente, vis a vis, si nosotros decidimos que haya un intermediario, una herramienta, un tercero, un mecanismo distinto bajo el cual vayamos a llevar a cabo estas comunicaciones, bueno, entonces es bajo las reglas o el sistema que establezca este intermediario, bajo el cual vamos a reconocer el envío y recepción de los documentos. Esto es importante, ¿por qué? Porque bueno, muchas veces, jurídicamente lo sabemos, lo que sucede es que, pues ya te mandé el mail, y ahí está, ¿no? No, yo no lo recibí y yo no me doy por notificado y no lo es, ¿no? Entonces, estas reglas hay que tenerlas muy claras para que podamos ir identificando estos principios desde los acuerdos que hagamos con nuestras contrapartes, ¿no? Se puede hacer en un sistema de un tercero, se puede hacer en un sistema propio, se puede hacer en un correo electrónico que pactemos entre las partes. Entonces, esta es una decisión de las partes, pero debe de quedar muy clara para que no haya un tema de interpretación o de no reconocimiento hacia el acuerdo, ¿no? Y bueno, entrando al detalle de los elementos que deben de acompañar, digamos, a esta norma y a estos contratos, hablando específicamente de contratos digitales. Entramos al tema de la firma electrónica y precisamente porque la plática se centra en el tema de contratos es fundamental. Ya veíamos que el principio jurídico es que haya un vínculo, un reconocimiento entre la persona y el firmante, ¿no? Que podamos identificar plenamente al firmante.
La ley nos establece el reconocimiento de dos tipos de firma, digamos, la firma electrónica avanzada y una firma digital o una firma electrónica simple. ¿Qué sucede? Las dos son válidamente viables, jurídicamente aceptables. Sin embargo, una tiene mayor riesgo que otra, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que determinar, dependiendo nuestra necesidad o el modelo de negocio o la condición que estemos desarrollando, qué tipo de firma es la que debemos llevar a cabo. La firma electrónica avanzada es precisamente la que le da mayor seguridad. ¿Por qué? Porque identifica plenamente al firmante dado que va vinculado con sus datos biométricos. La ley establece claramente que esta firma se crea bajo su exclusivo control, de manera que si yo le doy mi contraseña, mi llave privada para mi firma electrónica avanzada a otra persona, pues es mi responsabilidad, es mi firma, es como si yo le enseñara a hacer mi firma autógrafa a alguien, ¿no? Entonces, es una responsabilidad. El generar una firma electrónica avanzada no es dársela al contador para que haga trámites o para que haga otra cuestión. Es un tema personal, es un tema de identidad personal y así debemos entenderlo por las características que tiene. Entonces, la firma electrónica avanzada cumple con todos estos principios legales de vínculo con la persona, al generarse bajo mis biométricos con una clave, con una contraseña que solamente yo sé que yo puse, entonces la ley le da ese efecto y ese reconocimiento por simple naturaleza. Y entonces, cuando nosotros usamos en un contrato una firma electrónica avanzada, esta firma no es repudiable. Yo no puedo decir que yo no firmé, yo no puedo decir que no reconozco la firma. Brinda obviamente muchísima seguridad porque al momento de no ser repudiable y de poder identificar el momento preciso en el que se generó esa firma, doy esa seguridad de cuándo manifesté mi consentimiento y por lo tanto cuándo surte efectos este acto jurídico. Bajo estos elementos, es importante saber que cuando nosotros utilizamos una firma electrónica avanzada es necesario hacer una validación del certificado de la firma electrónica para determinar que ese certificado se encuentra vigente y se puede utilizar, ¿no? Y estas cuestiones, bueno, por ejemplo, acá en México tenemos dos instancias que emiten firma electrónica avanzada. Una es la autoridad fiscal y lo que se decidió como política pública. Elsa, estamos presentando fallas. Un segundito, vamos a dar un chance. Tenemos un problemita técnico. Parece que perdimos un poquito tu audio en los últimos 2 minutos o un minuto, Elsa. ¿Tienes mute, Elsa? Elsa, ajá, ya es que se reconectó y seguramente arrancó Sí, con el micrófono. Elsa, retomamos, ¿sí? Los últimos 30 segundos porque no se te escuchó el audio. Perdón, aquí el internet. No te preocupes, tranquila. Cosas que pasan. Estamos todos conectados en todas partes del mundo. Cosas que pasan. Okay. Una disculpa. Bueno, pues básicamente lo que yo decía es que la firma electrónica avanzada acá la genera la autoridad fiscal y tenemos una figura que es aprobada o autorizada por la Secretaría de Economía, que es un prestador de servicios de certificación que cumple con una serie de requisitos para poder generar firma electrónica avanzada en términos de la disposición legal. Yo estaba hablando un poco del mito que se genera cuando utilizamos una firma electrónica de este tipo, ¿no? Las empresas normalmente cuando vamos y les decimos, oye, firma mi contrato, pero con tu firma electrónica de la autoridad fiscal, te dicen, no, por supuesto que no. ¿Por qué? Vas a ver qué estoy haciendo, me va a fiscalizar, no quiero que tenga el dato. Eso no existe. Lo que sucede cuando firmamos con la firma electrónica que emite la autoridad fiscal es que si bien debe hacerse la validación de la existencia y de la vigencia del certificado,
la autoridad fiscal ni se entera, o vamos, esto es una consulta que se hace vía remota en cuestión de segundos, donde se genera la validación y yo puedo utilizar. Eso queda grabado en el documento, yo sé que esa firma era válida en ese momento y para eso se hace. La autoridad fiscal ni se entera, ¿no? Y ese es un tema de desconocimiento que tenemos que trabajar mucho con las empresas normalmente cuando proponemos un mecanismo de esta consideración. El tema de la firma digital o de la firma electrónica simple, si bien, como yo les decía, la ley lo reconoce, lo que sucede es que siempre queda este dejo de duda, ¿no? Este mecanismo de prueba que tenemos que generar de que efectivamente la firma se generó de la persona que está firmando, ¿no? Aunque lo acompañamos de otros elementos que ahorita vamos a ver que contempla la NOM 151, siempre queda este dejo de duda. Entonces, el ideal cuando nosotros generamos un acto que tiene efectos frente a terceros es que siempre utilicemos una firma electrónica avanzada que nos dé esa seguridad jurídica. Y estoy hablando netamente del plano jurídico. ¿Qué sucede? Si yo internamente en la empresa voy a hacer una orden, una notificación, un memorándum, una cuestión de este tipo, bueno, perfectamente pudiera yo utilizar una firma digital y no pasa nada, ¿no? Y ese es un tema de análisis que deben de hacer las empresas cuando hacen un proceso de transformación digital. Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas firmas electrónicas avanzadas están incluidas en muchos de nuestros tratados internacionales. Elsa, perdimos tu audio. Se desactivó el audio. Ahí está. Sí. ¿Ya? Sí. Gracias. Bueno, yo les decía, los tratados ya tienen disposiciones, la mayoría de los tratados ya se incluyen disposiciones de reconocimiento de firmas electrónicas avanzadas generadas en el extranjero. Esto es algo que casi no usamos y que deberíamos estar usando en este momento. Es el momento para usarlo. Lo que nos dice es que las firmas electrónicas creadas o utilizadas fuera del país de origen producen los mismos efectos que una firma electrónica generada en algún otro estado con el contratante, en este caso la contraparte del Tratado de Libre Comercio, si son o si tienen la misma fiabilidad, ¿no? ¿Cómo determinamos este grado de fiabilidad? Obviamente necesitamos conocer si están creadas bajo ciertos estándares internacionales y que estos estándares estén, digamos, homologados. Básicamente haciendo un análisis, y lo hicimos, o sea, es real, nosotros hicimos análisis con los países europeos, con los países participantes de APEC, todos nuestros países generan firmas electrónicas avanzadas utilizando prácticamente el mismo estándar tecnológico. Entonces, no deberíamos de estar complicándonos cuando hacemos un contrato multiregión, ¿por qué firma? Pero te doy el garabato, pero bueno, te lo mando escaneado. Pero no, porque los tratados ya lo hacen, ya lo reconocen y los tratados tienen fuerza de ley. Entonces lo que necesitamos es aplicar estos principios, ¿no? Y eso es algo que no estamos haciendo. Y es una oportunidad, lo pongo ahí como una oportunidad para trabajar y para impulsar porque están los elementos. Otra cuestión que tenemos nosotros en la norma oficial y que resulta fundamental para dar la certeza jurídica es el sello de tiempo. Este sello de tiempo, tal como lo establece la norma, nos permite identificar el momento preciso en el que se generó un mensaje de datos, un acto, una situación particular. Lo podemos poner en cualquier circunstancia del modelo de negocios que nos convenga, ¿no? Dependiendo a lo que nos dediquemos. ¿Qué sucede? Yo he visto muchas soluciones tecnológicas en donde lo que se utiliza como un sello de tiempo, y incluso hablando del notariado, por ejemplo, es una hora de un servidor, de un ordenador, que no tiene nada que ver con una hora oficial, ¿no? Lo que establece la norma oficial mexicana, la NOM 151, es que tenemos que utilizar la hora oficial que emite, en este caso, en el caso de México, el Centro Nacional de Metrología, en otros países el correspondiente, si es que así se establece, para que podamos tener la seguridad de que la hora que estamos plasmando en el acto, en el mensaje de datos, es la oficial y no una que pudo haber sido alterada o modificada. Todo esto va precisamente a dar ese respaldo y ese reconocimiento del uso del medio digital, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos este sello de tiempo, que al final es un algoritmo que se genera a partir de este estándar establecido en la norma, sabemos
que en qué momento se generó la transacción, en qué momento me comprometí, en qué momento tengo el derecho, en qué momento tengo la obligación, y por lo tanto no entramos a una discusión en algún tribunal o en algún tema de negociación comercial. La otra parte que ya platicábamos un poco es el tema de la constancia de conservación del mensaje de datos. Y van muy relacionados porque la constancia de conservación se utiliza un sello de tiempo para hacer este blindaje. Lo que se genera es un hash, la huella digital del documento, que va acompañado de estos elementos y que al final lo que nos permite es asegurar que ese documento, el contenido de ese documento, no se va a modificar en el tiempo, ¿no? Entonces, hablando específicamente de los contratos electrónicos, lo que sucede es que cuando nosotros le ponemos a un contrato una firma electrónica avanzada, un sello de tiempo y una constancia de conservación, sabemos quién firmó de manera indubitable, sabemos en qué momento, perdón, en qué momento firmó de manera indubitable y sabemos que lo que se acordó no se puede modificar. Y por lo tanto es muchísimo más seguro que si nosotros utilizamos un papel y nos vamos a un peritaje o a un juicio relacionado con esto. ¿Por qué lo menciono? Independientemente de que estos son los elementos que necesitaríamos por mandato de ley considerar, y no, yo ahora con la pandemia he visto, y me han llegado muchísimos contratos de, bueno, fírmalo con, por ejemplo, Adobe, ¿no? O fírmalo con cualquier otra, y me lo mandas por correo, o bueno, fírmamelo, lo escaneo y lo guardamos, y ya no nos vimos, y ya no supimos qué pasó, y dónde guardé el documento, no sé, cómo guardé el documento, no sé. Estas cuestiones están sucediendo en contratos multimillonarios en este momento. Esas son las cosas que no debemos permitir, esas son las cosas que debemos modificar para dar esa seguridad jurídica y no caer en un tribunal que el día de hoy está totalmente saturado por un tema de pandemia, porque no están operando en una cuestión normal, considerando además que siempre los tribunales están saturados, ¿no? Y bajo este principio, hay muchos elementos también que ya se han desarrollado en medios digitales que tienen que ver con mecanismos alternativos de solución de controversias. No estamos acostumbrados tampoco a considerar en nuestros acuerdos comerciales un mecanismo alternativo de solución de controversias. También se trabajó muchísimo y hay instancias como UNCITRAL, como APEC, en donde se estableció un mecanismo alternativo de solución de controversias digital. Si nosotros ya damos a origen al acuerdo jurídico de manera indubitable, si sabemos que esta parte ya existe, si sabemos que no se puede modificar, es mucho más sencillo transitar a un mecanismo alternativo de solución de controversias que sea digital. ¿Qué sucede? Que puedo yo establecer en mi mecanismo alternativo, por regla de negocio, bajo ciertos principios que se cumplan, una solución per se y que nosotros como partes estemos de acuerdo en esa solución, o bien una plataforma a la que un mediador capacitado, reconocido en cada uno de los países, porque existen, reciba esta documentación, esta información, estos mensajes de datos y pueda hacer una resolución mucho más eficiente sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, si vemos, la utilización de un contrato electrónico va mucho más allá solo del acuerdo entre las partes. Lo que queremos evitar son controversias, pero si es que va a haber una controversia, porque probablemente la haya, podemos atenderla de mucha mejor manera, de manera mucho más eficiente y de manera mucho más barata, menos costosa que lo que es ir a acudir a un tribunal, ¿no? Al día de hoy, hablando específicamente del tema judicial, los tribunales han ido evolucionando, sin embargo, todavía hay un gap de oportunidad de conocimiento sobre los medios digitales, ¿no? A lo que hemos llegado, por ejemplo, en México, es el tema del reconocimiento de la firma electrónica. Los jueces hablan mucho en sus sentencias y en la jurisprudencia del tema de la norma, ¿no? Si tiene la norma, si es una que no se puede modificar, sin embargo, nunca hay una dictaminación técnica de lo que es una constancia de conservación o de qué implica que no se pueda modificar el contrato, ¿no? Se considera que porque tiene la firma electrónica avanzada, con esto es más que suficiente para darnos la razón en un tribunal, ¿no? A veces. Hay jueces que no están tan familiarizados con el tema de las firmas electrónicas o de los medios digitales y nos cuesta un poco más. Entonces, sí tenemos todavía un área de oportunidad en la parte judicial y por eso la importancia de que busquemos mecanismos alternativos que no nos lleven a el desgaste de un procedimiento judicial.
esta es la parte, digamos, de la implementación muy, muy simple, en donde, ¿qué sucede? Y esto también es importante referirlo en el tema de la confidencialidad de la información que estamos generando. No es que yo, para ponerle una constancia de conservación, se lo dé a un tercero que le genere esta constancia. Yo les decía, aquí en México utilizamos un tercero, normalmente así funciona, pero bueno, en otros países habrá otras regulaciones, pero no es que yo le dé a este tercero mi información y que entonces bajo eso esta persona pueda ver todo y pueda generar. No, se manda el hash, la huella del documento, sobre eso se genera la constancia y se le hace llegar al usuario, ¿no? Al cliente. Entonces, la confidencialidad de la información se resguarda, solamente quien tiene derecho y acceso a esa información es quien lo ve, no es que esté danzando nuestra información por todos lados, ¿no? Y esta es una parte también muy importante que se incluye también en los tratados internacionales. Bueno, aquí refiere un poco el formato, ¿no? Que quienes son técnicos que están aquí en la conferencia, pues entienden mejor de este tema, pero también son estándares pues, reconocidos internacionalmente que no tienen mayor complejidad en su generación, ¿no? Ahora bien, yéndonos a la parte, justamente a esta parte internacional que yo les comento, muchos de los tratados, la mayoría ya de los tratados, incluyen estos principios. No podemos negar validez legal de una firma solo porque ésta esté en electrónico, hablando de firmas electrónicas. Y también nos dice los tratados que no podemos adoptar o mantener medidas sobre esta autenticación de firmas que no reconozcan los mecanismos que tengan los países o que limiten o prohíban o restrinjan las transacciones por el simple hecho de tener que hacer una validación de una firma electrónica, ¿no? Lo que nos dice es, ok, tú puedes pedir ciertos estándares de desempeño, puedes determinar ciertos principios, pero eso no puede limitar la transacción comercial. Y por eso yo les decía que en los tratados pues, ya tenemos muchísima literatura, lo que pasa es que casi nunca los aplicamos como más abajo, ¿no? Pensamos que están como a 3 niveles arriba. Si nosotros partimos de esto, entonces bastaría con que yo acreditara que una firma electrónica avanzada cumple con un mecanismo de validación o que yo pusiera a mi contraparte la facilidad de validar la firma electrónica bajo el estándar que reconozcamos mutuamente para que le demos validez a esta firma sin necesidad de hacer ninguna otra cuestión. Hablando específicamente de temas administrativos, la ley en México, la ley de firma electrónica avanzada que aplica a temas administrativos, no aplica a todo, ojo, porque ese también es un error que yo me he encontrado comúnmente. Sí dice que para que una autoridad administrativa pueda reconocer una firma electrónica, necesita haber una dictaminación de este estándar que es internacional, que simplemente es acudir con la autoridad, que podría ser la autoridad fiscal, la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Economía, que son las 3 autoridades que en México pueden emitir firma electrónica. Y se emite un dictamen del cumplimiento del estándar tecnológico y con eso bastaría para que una autoridad en el país pudiera reconocer la firma electrónica generada en otro país, lo cual tampoco ha sucedido y podría suceder, ¿no? Entonces, como vemos, los elementos existen, lo que pasa es que no los hemos implementado, no los hemos aplicado, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los contratos inteligentes, blockchain? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Pues sí y no, y pueden ser complementarios, ¿no? ¿Qué sucede? Como yo les decía, la ley específicamente refiere que para que se entienda que hay una conservación del mensaje de datos, debe aplicarse el estándar de la NOM 151. Y la NOM 151 refiere lo que acabamos de platicar, ¿no? La constancia de conservación, el hash, el sellado de tiempo, etc. Pero pues la tecnología va mucho más rápido, ¿no? Nosotros, cuando hicimos la norma, pues bueno, ya tiene algunos ayeres, entonces, pues ya surgió el blockchain y el blockchain tiene muchas oportunidades.
¿Qué pasa con un smart contract? Y es muy común que allá afuera me digan, pues es un contrato inteligente, ¿no? Pues es un contrato electrónico. Un contrato inteligente al final es la generación es la ejecución de una regla de negocio que pactamos entre las partes, ¿no? Es una programación de un acuerdo que tenemos en donde obviamente queda una evidencia inmutable a partir de la cadena de bloques, que yo puedo darle la trazabilidad y que necesita que sucedan ciertas acciones para que lleguemos a esta ejecución. Por supuesto que es válido, sí, sin embargo no cumple con los principios de la norma y es ahí donde tenemos esta cuestión. Y también, si yo voy a un tribunal y le digo, oye, pues es que mira, el sistema ejecutó porque tú y yo acordamos, llegó esto y entonces pues, se soltó la lana porque así lo acordamos, pues el juez me va a decir, ¿y dónde está el documento donde tú firmaste? ¿Dónde está el contrato firmado? ¿Dónde está el título de crédito? Tenemos un gap todavía muy grande entre el aspecto legal y el aspecto tecnológico. Si yo hablo, y es muy común, la verdad, cuando hacemos proyectos de tecnología, cuando yo hablo con los técnicos, me dicen, pues así y así, le subimos, le bajamos, le ponemos, bueno, sí, pero legalmente eso todavía no lo podemos reconocer como tal, a pesar de que ya tenemos muchos principios, ¿no? Entonces, se puede generar, vamos, mi punto de vista va en dos sentidos. Uno, yo creo que no deberíamos de tener leyes tan restrictivas, o sea, tendríamos que tener leyes tan generales que nos permitieran avanzar y tiene que ver con la neutralidad tecnológica de la que hablábamos, ¿no? Este reconocimiento de la NOM 151 y del estándar que se establece, si bien es un parámetro, es un principio de un estándar, por ejemplo, blockchain ya sí cabe, pero no cabe y hay que darle una interpretación para que pueda cumplir con estos principios, ¿no? Y entonces ahí es donde debería de ser mucho más abierta la regulación para poder reconocer lo que venga, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el mercado? Obviamente, pues los tratados y los acuerdos pues van, no importa lo demás, ¿no? Entonces, hay una mezcla y una combinación. El smart contract nosotros lo podemos utilizar en cualquier medio que se nos ocurra, ¿no? En cadena de suministro, en contratos obviamente de prestación de servicios, en infinidad en el sector financiero, vamos, tiene las aplicaciones que nosotros decidamos. Tenemos que entender que la tecnología es una herramienta, ¿no? La tecnología no dicta la regla la dictamos nosotros. Y por lo tanto, si yo tengo el medio, pues puedo utilizarlo conforme mis necesidades, ¿no? Y eso es algo que también debemos entenderlo así. No es que yo me tenga que ajustar a blockchain. Blockchain se ajusta a lo que yo necesito, si es que es el mecanismo, y si no, existirán otras herramientas para hacerlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, veamos un ejemplo de ejecución, ¿no? Ya comentaba Carlos, yo estoy en el área de los almacenes generales de depósito, temas de cadenas de suministro. Por supuesto que es claro, sí, perfectamente, es el caso práctico más claro que yo puedo tener de una utilización de un contrato inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo identificar al productor pongamos, de grano, de maíz, puedo saber en qué parcela está, cuándo va a cosechar, etcétera. Puedo identificarlo y por lo tanto puedo hacer un convenio con él para que en cuanto coseche lo deposite en un almacén que está ubicado específicamente georreferenciado, con cartografía, con georreferenciación. Yo puedo generar a partir de esto tanto un contrato como un título de crédito con el que el productor pudiera pedir un crédito prendario, ¿no? Y entonces si llega, en cuanto llegue la mercancía al almacén y el transportista le dé seguimiento, lo que va a suceder es que entonces yo genero el título de crédito, se lo hago llegar al productor, el productor puede ir a la institución financiera, y la institución financiera puede generar un crédito, y una vez que se pague el crédito, yo puedo liberar la mercancía. Y todo eso lo puedo hacer a través de smart contracts y de reglas de negocio en las que pactemos que si sucede A, entonces va a llegar a B, y B va a llevar a C, y por lo tanto todo esto va a ir sucediendo de manera clara, ¿no? Pero legalmente todavía necesito tener un contrato de prestación de servicios de almacenaje, todavía tengo que generar un título de crédito físico, que es lo que estamos ahora peleando en el Congreso para que sea electrónico,
todavía tengo que endosar ese título de crédito para darle este cumplimiento a las disposiciones legales. Entonces, si vemos, técnicamente es perfectamente claro, trazable, inmutable. Es el ejemplo perfecto. Sin embargo, necesito generar ciertas cuestiones que legalmente me lo requiere para poderle dar ese soporte ante alguna controversia, ¿no? Y ese es a lo que tenemos que evolucionar. Y por eso lo que sucede es que hay una mezcla, ¿no? Yo puedo generar estas reglas de negocio para que la transacción se vaya dando, la trazabilidad se vaya generando. Sin embargo, en el Inter voy intercalando esta generación de documentos electrónicos que me den este soporte. Entonces, ¿yo puedo generar un título de crédito electrónico? Sí. ¿Puedo endosarlo electrónicamente? Sí, con los principios que acabamos de ver, bajo los principios de la NOM. Y lo puedo subir a la cadena de bloques y adherirlo, digamos, o compartirlo o intercalarlo en el proceso de comunicación y de las reglas de negocio para que se vaya generando el cumplimiento del proceso per se. En este sentido, pues tengo que nada más cuidar que si yo voy a endosar el título de crédito, pues el título de crédito no se modifique, sino que sea como una super capa que vaya sobre este documento, ¿no? Y así es como hay que irlo atendiendo. El contrato perfectamente pueden hacer electrónico, con las firmas electrónicas, las constancias, etcétera. ¿Pudiera yo no necesitar una constancia de conservación de documentos? Sí pudiera, porque el propio blockchain me da esa seguridad. Sin embargo, el Código de Comercio me dice que para que yo le dé esta característica de conservación de mensajes de datos, tiene que tener la NOM 151 y por lo tanto una constancia de conservación. Entonces, bueno, pues tampoco me hace daño tener un doble encriptamiento del documento y una doble evidencia que si llega una controversia yo pueda sustentar. Obviamente, al llegar a una solución de controversias, si yo tengo toda esta trazabilidad a través de los smart contracts y a través de la cadena de bloques, por supuesto que cuando llegue con el mediador y no haya manera de modificar o de alterar, no es de que yo llegue y le cuente mi historia y mi contraparte la suya, sino simplemente ve la evidencia y la trazabilidad de toda la transacción y por lo tanto se puede llegar a una resolución mucho más sencilla y mucho más rápida sin tener que discutir tanto, ¿no? Tienen muchísimas aplicaciones. Sí me parece que no solo en México, sino en muchos países todavía la utilización de los smart contracts está, por esto que comento, muy, muy subutilizada y que por lo tanto necesitamos pues evolucionar un poco estos elementos o buscar el cómo sí. Siempre se puede, ¿no? Y se los digo como abogada, ¿no? O sea, a ver, lo que les acabo de comentar, si yo puedo establecer toda la trazabilidad de la cadena de suministro y simplemente ir altercando los documentos que legalmente tengo que hacer porque no los puedo omitir, pues le puedo dar viabilidad y le puedo dar una negociación comercial totalmente distinta a la que podría tener al día de hoy, sin necesidad de pelearme con que se modifique la ley, con que me pongan específicamente que yo tengo que reconocer, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, nada más hay que analizar los elementos, los principios, y sobre esos construir las soluciones. Yo sé que aquí están acompañándonos también, no solo empresas, sino muchos desarrolladores que tienen soluciones digitales. Pues cuidemos siempre esa parte para que las soluciones que hagamos y que compartamos cumplan con estos principios. La verdad es que allá afuera, pues sí hay muchas alternativas, pero también mucho desconocimiento legal y por lo tanto podemos utilizar muchas herramientas que al final no sean necesariamente lo que nosotros estamos queriendo atender o buscar, ¿no? Estos son obviamente los beneficios que puede tener la utilización de estos smart contracts. Obviamente esta independencia, ¿no? No necesitamos que haya un intermediario, un fedatario, un intermediador que dé fe o que haga viable la ejecución de un acto, ¿no? Hay muchas leyes en muchos países que requieren que se haga una validación de un tercero, ¿no? Pero estas leyes pues vienen de 1940, ¿no? Entonces, pues ahí hay que atender estos principios. La fiabilidad, ustedes saben perfectamente que al utilizar una tecnología como esta, pues la información no se puede modificar, no se puede alterar. Estamos hablando de que es una red distribuida, ya sea pública o privada,
en donde no es que alguien tenga el control, sino que es una democratización de la información y de lo que sucede dentro de la red, y esto nos permite darle fiabilidad a la transacción. También nos permite tener mayor seguridad en el manejo de la información, que nadie pueda alterarlo, borrarlo, modificarlo, desaparecerlo, o cualquier otra cuestión, ¿no? Sabemos quiénes están participando. También sabemos que solamente quienes tengan la llave para leer esta información es quienes lo van a poder realizar o lo van a poder ver o van a poder afectar en la cadena de comunicación. Este tema del ahorro hay que analizarlo. El tema de la utilización de blockchain, pues sí es muy popular, pero también tiene algo de costos, ¿no? Aunque nunca se refleja igual que un costo en papel, la utilización de la tecnología tiene un costo, y ustedes seguramente lo han escuchado en las noticias, ¿no? Este tema de la minería y de la información y del resguardo tiene un tema también de costo energético importante, simplemente hay que considerarlo, y entre más, cuando nosotros utilizamos una red pública, entre más grande es esta red, pues obviamente implica más tiempo de respuesta, implica más costos de operación, entonces ahí nada más hay que ir analizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene? Por ejemplo, yo ahorita les contaba el tema de los almacenes, ellos generan certificados de depósito, que son títulos de crédito en México, y pensando en cómo llevarlos al electrónico, ¿no? Y decíamos, pues que vivan en una red de blockchain y que ahí se transaccionen, claro, estaría perfecto. Pero, ¿qué? ¿Una red pública o una red privada? Si nosotros utilizamos una red pública, pues caemos también en este tema, ¿no? De costos, de tiempos de respuesta. Yo necesito generar a lo mejor un certificado en cuestión de segundos porque tengo la mercancía en aduana o tengo la mercancía en la puerta del almacén, o el cliente necesita extraer de inmediatamente su mercancía por un tema comercial y yo no puedo esperar cuánto tiempo va a llevar la transacción en poder hacerla, ¿no? Y eso cuánto dinero me va a costar o cuánto en tema energético. Entonces, bueno, ahí hay que ir tomando decisiones. A nosotros, por ejemplo, se nos hacía viable un tema de una red privada. Son modelos, hay muchas cuestiones ya en el mercado, podemos ir haciendo análisis dependiendo del modelo de negocio y la implementación. Pero tampoco se trata de decir es blockchain porque es blockchain y porque lo tengo que utilizar, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis del negocio. Por supuesto, el tema de la precisión, ¿no? Lo que nos permite es reducir el tema de los errores, no es que él esté capturando, esté realizando, yo lo guardo en mi base de datos y luego qué tal que alguien lo modificó. Ya les comentaba a Carlos que yo trabajé muchísimo tema de registros públicos, ¿no? Y era todo un tema. Me parece que, por ejemplo, este tema es fundamental para registros públicos. Es un ejemplo práctico e inminente de registros públicos que no cualquiera quiere implementar. ¿Por qué? Pues porque es donde hay una serie de actos de corrupción importantes, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el uso de la tecnología. La tecnología está, queremos o no queremos usarla, queremos ser transparentes, queremos ser trazables o no, ¿no? Y esos son parte de los retos que tenemos que enfrentar. Y obviamente el tema del uso del papel, que cada vez es más complicado en todos los sentidos. La administración, el resguardo, aquí Carlos puede comentar más que yo, pero el resguardo, el manejo, la distribución, la conservación del tema del papel ya es totalmente, está totalmente rebasado. Las condiciones económicas sociales también así lo establecen. Entonces, pues creo que oportunidades tenemos, solamente insisto, hay que cuidar los elementos jurídicos para no vender falsas esperanzas, para no utilizar herramientas que no nos garantizan las transacciones y la seguridad. Un tema bien importante ahí también tiene que ver con los notarios, ¿no? Y la sensibilidad. Mi personal punto de vista, no es que los notarios no sean necesarios o vayan a desaparecer, creo que tienen que modificar su rol, ¿no? Creo que su rol debe ser de asesores, de apoyo y utilizar las herramientas en el beneficio en lugar de pelearse con la tecnología, ¿no? Es mi personal punto de vista. Y bueno, pues ahí tenemos las diferencias claras entre un contrato electrónico, entre un contrato inteligente, y pues las posibilidades que tenemos al día de hoy, ¿no? Están nuestros contactos y por favor, pues abierta a todas las preguntas que tengan.